Gracias, hermanos, por haber acudido esta mañana a la casa de nuestro Dios para seguir no solo alabando, también llega el tiempo para ser edificados en su palabra. De los que están aquí, ¿cuántos han jugado a ver figuras con las nubes? ¿No? ¿Qué tal son con la imaginación? ¿Sí? Encuentran figuras, animales con las nubes. Bueno, la idea es que en esta ocasión yo quisiera que usemos nuestra imaginación, porque el pasaje que vamos a ver nos lo demanda, nos lo pide, ¿verdad? Y proyectemos en nuestra mente las imágenes de las cuales vamos a estar hablando. Vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Bueno, primero quiero decirles que Daniel se divide en dos partes, ¿sí? La primera mitad, del capítulo 1 al capítulo 6, es un género literario narrativo. O sea, nos va contando de personajes, de momentos, de eventos históricos, algunos con fechas, ¿no? Algunos con momentos de la vida y el personaje que se nos está contando, en este caso de Daniel y de sus amigos. Así que el capítulo 1 al capítulo 6 de Daniel es un género narrativo, ¿sí? Este género literario, ¿sí? A muchos de nosotros nos gusta este género literario de que nos narren, nos cuenten, ¿no? Historias con datos. Hay algunos que no, algunos tal vez prefieran el siguiente género literario que va a usar Daniel, del capítulo 7 al final, al capítulo 12, nos va a hablar de un género literario simbólico, con visiones. Este género es apocalíptico, ¿sí? Apocalíptico. Apocalipsis es del griego, ¿sí? Esta palabra se traduce como revelación, ¿sí? Así que Apocalipsis, o el género literario apocalíptico, lo que hace es revelarnos aquello que está escondido. A diferencia que nosotros tenemos otra idea. A muchos de ustedes, o muchos de nosotros en algún momento, nos daba miedo estudiar el libro de Apocalipsis, ¿no? Por todas esas figuras, como les decía, que nos muestra, de dragones, de leones, de muchas trompetas, copas, ¿no? Muchas de esas imágenes que nos muestra Apocalipsis. Y otro, decíamos, es muy difícil, es un libro muy difícil de interpretar, de ver lo que ahí dice, está muy escondido, pero Apocalipsis en su nombre lleva el término revelación. Y lo que hace es revelar lo que hay ahí escondido. ¿Por qué se nos hace difícil? Bueno, anteriormente este género literario, dicen muchos escritores, comentaristas bíblicos, que era un género que en el primer siglo era muy usado, ¿sí? Muy conocido. Se cree que esta literatura se utilizaba en el primer siglo para hablar sobre el gobierno y sobre las autoridades a forma de un lenguaje de código. Para no decir directamente y señalar al gobierno, utilizaban estas figuras para hablar acerca de ello, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Para no hablar del narcotráfico, por ejemplo, podríamos decir el pulpo, ¿no? Con sus tentáculos ha abrazado todo nuestro país en México de tal manera
que ha atrapado a nuestros jóvenes y personas bajo adicciones. Ya me está hablando de algo. Entonces, el escritor apocalíptico usa este lenguaje. Y quizás para nosotros es muy difícil porque ya han pasado 2000 años, desde el primer siglo, que este lenguaje se dejó de ocupar, que este tipo de literatura se dejó de ocupar. Y por eso para nuestra generación de hoy en día es un poco tal vez confuso y no conocemos esos códigos para entender el libro. Si Daniel está usando este lenguaje apocalíptico, entonces decimos que Daniel es el primero en el Antiguo Testamento de utilizar este tipo de literatura llamada apocalíptica. No fue Juan, no es Apocalipsis que escribe Juan, sino que desde Daniel lo vamos a encontrar, ¿sí? Así que vayamos al pasaje de Daniel capítulo 7, versículos 1 al final, vamos a estar viendo, y quiero comenzar con los primeros 2 versículos. Ahí nos va a hablar cuál es el momento, qué está pasando. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visión mientras yacía en su lecho o en su cama. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño, ¿sí? Entonces, este pasaje, fíjense cómo Daniel primero nos viene contando, o el escritor de Daniel nos viene contando de estos personajes, de Daniel y sus amigos. Vimos que termina la función o gobierno de Nabucodonosor y entró Belsasar, y en un solo capítulo vimos acerca de Belsasar, y en el capítulo 6 de la semana pasada vimos ya otros personajes, ¿sí? Con el imperio medo-persa. Y ahora Daniel nos regresa nuevamente al tiempo de Belsasar, aquel hijo de Nabucodonosor, o aquel nieto de Nabucodonosor, que en su primer año que él estaba gobernando, dice que Daniel tuvo un sueño. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios usó esta manera de poder hablar de sus propósitos a los hombres. Recuerden, la historia bíblica se está escribiendo, se está contando, y Dios para eso está usando algunos recursos como son los sueños. Hoy para nosotros decimos que no ocupamos esta manera de comunicar del Señor porque ya el Señor se ha comunicado en su totalidad, como Hebreos nos va a decir que Dios en este tiempo nos habla a través de su Hijo, porque ya vino el cumplimiento preciso y único y verdadero que el Señor va a usar, que es hablarnos a través de su Hijo Jesucristo. Él vino a este mundo, ¿verdad? Vivió entre los hombres. Se escribe mucho acerca de lo que el Señor ha hecho y de lo que es su propósito en esta vida. Siguiendo con el pasaje, versículos 3, nos va a decir, versículo 2, y esto es lo que escribió: durante la noche tuve una visión y en ella veía al gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Dice que en su sueño vio a este mar agitado. Quizás ustedes, nosotros que estamos cerca del mar, hemos ido en algún momento y hemos visto al mar agitado, ¿no? Embravecido. Y esto nos recuerda al inicio de la enseñanza bíblica. Génesis capítulo 1 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, estaba el caos, y el Espíritu de Dios se movía sobre esa creación. Daniel parece que está hablando de que ese mar representa una situación caótica que se está viviendo, ¿sí?
Y por eso ve a ese mar agitado, pero también ve vientos, 4 vientos, elementos que para el tiempo antiguo, la perspectiva de entender el mundo, los elementos que hay en el mundo, muchas culturas dicen que lo fundamental es el aire, el agua, el fuego y la tierra. Estos 4 elementos dentro de la tierra. Y parece que Daniel también nos habla de eso. Otra de las cosas, algunos comentaristas van a decir, ¿por qué menciona estos 4 puntos de la tierra? Bueno, en la antigüedad, la idea que se tenía era que la tierra era plana y tenía sus cuatro extremos, puntas, ¿verdad? Hoy, para nosotros, creemos que la tierra es redonda, aunque todavía hay algunos que defienden la postura de la tierra plana, ¿sí? De la tierra plana. Bueno, eso estaba pasando. Recuerden, este lenguaje apocalíptico, este recurso literario que usa Daniel, si bien Apocalipsis para nosotros es profético en el sentido de que nos va a hablar del futuro, pero también otro de los recursos del mensaje apocalíptico es que nos va a hablar del presente, de la situación que está pasando en esos momentos. Por eso Daniel va a decir que está viendo un mar agitado, está viendo un mundo agitado, un mundo de él, de su tiempo, agitado. Y después de eso nos va a decir lo siguiente. Versículo 3. Y del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente a la otra. Bueno, no vamos a leer hasta el versículo 8, pero quiero decirles que la primera bestia que Daniel ve al salir de ese mar agitado es un león que tenía alas de águila, ¿sí? Que después le arrancaron las alas que tenía en sus espaldas, le obligaron a ponerse de pie y a caminar sobre 2 pies a este león, y también se le dio un corazón de hombre. Eso es lo que ve en la primera bestia que ve salir del mar. Por eso les decía, aquí necesitamos usar nuestra imaginación. Imagínense a un ser así, un león con alas en sus espaldas, que lo ves que lo ponen de pie y caminar como un ser humano, y que le fue dado un corazón de hombre, un corazón como un ser humano. La segunda bestia o animal que ve salir del mar, Daniel, es a un oso. Este tenía un hombro más alto que el otro, ¿no? Y este es así como el jorobado, ¿no? Así, más o menos. Así caminaba este oso. Tenía 3 costillas entre sus dientes. Y le fue dicho, levántate y come carne hasta que te hartes. Esa es la siguiente figura, la siguiente bestia que ve Daniel. Tercero, ve a un leopardo, igual con alas, pero aquí nos dice específicamente con 4 alas de aves. Tenía además 4 cabezas y le fue dado dominio para gobernar. Un leopardo, ¿sí? Con estas características. Y el cuarto es una bestia espantosa, terrible, fuerte, que no tenía parecido con ningún animal terrestre, ni con algo terrestre, algo de este mundo. Algunos escritores han visto la película Crackers. Bueno, algunos dicen es la idea, ¿no? Del kraken que surge del mar, aquella bestia espantosa, ¿sí?
Es lo que está viendo Daniel. Tenía dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Tenía además 10 cuernos sobre su cabeza. Y dentro de esos 10 cuernos salía uno pequeño, ¿sí? Que tenía ojos humanos, tenía bocas, pero su boca, de sus labios, salían palabras insolentes, groserías, blasfemias contra el Altísimo. Estas eran las 4 bestias que Daniel vio. Pero diríamos, hermano, ¿pero qué quiere decir eso? ¿No? Bueno, el pasaje también nos va a ayudar a interpretar estas bestias. ¿Qué son estas bestias? Versículos 15. Versículo 15 dice: yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente, y me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Y esta fue la interpretación, versículo 17. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Con esto el escritor de Daniel nos deja claro para no fantasear más allá. Y nos dice, ¿sabes? Esto que tú estás viendo, estas bestias, representan a 4 reinos, o 4 reyes, o 4 imperios que vendrán. Es lo mismo que Nabucodonosor en el capítulo 2 vio aquella estatua gigante y que una parte era de oro, otra de bronce, ¿verdad? De hierro, y otra parte de barro. Bueno, Daniel nuevamente ve esta visión y le dice esta persona, este ser que estaba ahí adorando, que tiene que ver con reinos. Muchos escritores, hermanos, muchos comentaristas bíblicos van a ayudarnos de esta manera. El león es un símbolo del imperio babilónico. El león o los leones, de hecho, en el imperio babilónico, si ustedes buscan por Google, allí en internet, el imperio babilónico, van a ver que el escudo de Babilonia es un león con cabeza humana y con alas, ¿sí? Ahí ya nos está dando pista la historia. Es lo que representaba Babilonia. Y es que Babilonia se había convertido, como este león, en una fiera que devoraba todo a su alcance. Invadía los imperios, tenía el poder y la fuerza del león, ¿sí? Se levantó a ser uno de los imperios más grandes de ese tiempo. Pero ¿saben qué? Un día le fue quitado esa ala que le hizo subir como el águila hasta los cielos, remontar las alturas, y se le arrancó las alas y humillaron a Nabucodonosor. Lo vimos en la historia que hemos estado estudiando de Daniel, ¿verdad? Que fue humillado, le fue quitado el reino y fue lanzado ya con las bestias por un tiempo, hasta reconocer, ¿sí?, que hay uno solo que gobierna, el Dios Altísimo. Y entonces se le dio un corazón de carne para reconocer que el único Dios verdadero es el dueño de toda la creación. El segundo, el oso, representa al imperio medo-persa que atacó a Babilonia. Esta combinación de 2 reinos, el medo y el persa, dejaba ver que los persas eran
superiores a los medos, ¿sí? Tenían mayor poderío. Y también se le dio autoridad para acabar con muchos reinos. El imperio medo-persa, que llevaba esas 3 costillas entre sus dientes, fue posiblemente los reinos que conquistó, como Lidia, Babilonia y Egipto. La tercera bestia, que era un leopardo. El leopardo es conocido, hermanos, por su rapidez. Es una de las bestias más veloces de la tierra. Y aún se le dio alas. Ahora imaginen esa combinación de rapidez de ese animal. Bueno, este tercer imperio coincide con el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno desde muy joven llegó a ser un gran estratega militar y hizo crecer su imperio rápidamente. ¿Saben a qué edad murió? A los 33 años. Y para ese tiempo ya había conquistado todo Asia y Europa y hasta África. Un gran imperio. Lo hizo desde muy joven y rápidamente. Pero ¿saben qué? Dice el pasaje que además tenía 4 cabezas, ¿sí? Cuando Alejandro Magno muere, su reino se divide. Se divide por sus generales. Uno de ellos, estos generales, se dividieron el imperio en el imperio macedonio bajo Sandro, Tracia y Asia bajo Lisimaco, Siria bajo Seleuco y Egipto bajo Ptolomeo. 4 de sus generales más importantes de Alejandro Magno se dividieron el reino. Las 4 bestias no se identifican con algo terrenal, decía, ¿verdad? O la cuarta bestia, perdón, no se identifica con algo terrenal, dice el pasaje, sino que es algo simbólico. Algunos historiadores dicen que ese cuarto reino, voraz y feroz, esa cuarta bestia era Roma, el imperio romano. Esos 10 cuernos eran reyes, 10 reyes o reinos que se asociaron al imperio romano. Pero llegó un cuerno pequeño dentro de estos 10 cuernos, un reino pequeño. Este reino pequeño tenía ojos humanos y tenía una boca. Y decía que hablaba blasfemias contra el Señor, contra el Altísimo. Muchos lo asocian a un señalamiento profético del anticristo. Pero no podemos rápidamente adelantarnos a algo de ese tipo. Hemos estado viendo que son reinos, nos dijo el pasaje. Bueno, quiero decirles que dentro de los reinos después de Alejandro Magno, hubo un rey dentro de la familia de Antíoco que se levantó, Antíoco IV, apodado o su pseudo nombre Epifanes. Este rey
Este rey gobernó por los años 175 al 164 antes que Cristo naciera. El rey Antíoco Epifanes invadió Jerusalén. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Profanó el templo de Jerusalén, el segundo templo. Cuando Daniel está en Babilonia, fue traído de Jerusalén cautivo a Babilonia. Y Jerusalén la destruyeron, la quemaron, derribaron sus puertas, sus murallas, y destruyeron el primer templo que levantó Salomón. Cuando termina el tiempo de estar cautivos en Babilonia y por los medos y por los persas, va a llegar el momento en que Jerusalén o Israel va a regresar a su tierra después del exilio y va a levantar el segundo templo. Es el segundo templo que habla que Epifanes entró a ese templo, destruyó lo que había ahí adentro. Dicen que metió una imagen de Zeus al templo de Jerusalén y ofreció en sacrificio a Zeus, porque él era griego, un cerdo como sacrificio. No quiero adelantarme porque los siguientes capítulos Daniel va a decir, y esta es la imagen desoladora de Israel. Así que este rey hizo guerra contra los hijos de Jerusalén, y el pasaje nos va a decir que incluso los vence. Cometió una abominación terrible, profanando el templo, y provocó una revuelta en Judea. Es ahí cuando aparecen los macabeos. Y aunque el libro de Macabeos no está dentro de los libros inspirados en la Biblia, sin embargo nos puede ayudar mucho a conocer qué fue lo que pasó en ese tiempo con la revuelta de los macabeos. Ellos eran la familia de un sacerdote, ¿sí?, que se levantó en armas y defendió el templo. Así que si es un personaje, podría ser este personaje, Antíoco Epifanes IV. Pero también puede ser este último cuerno, o este cuerno pequeño, como nos va a decir el apóstol Pablo en la carta a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Versículo 8. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús devorará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros y señales y prodigios. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Este es el trabajo del maligno, del anticristo.
San Juan va a hablar acerca de ello en su primera carta del capítulo 2. Nos va a hablar del anticristo. Este término de anticristo significa todo aquel que se opone al Señor, a Dios, que sustituye la enseñanza del verdadero Cristo por enseñanzas de un falso Cristo. De hecho, en su primera carta de Juan, él quiere contrarrestar varias herejías sobre esto. Primeramente, la enseñanza de que Jesús no es el Mesías. Muchos creían, y hasta hoy en día muchos no creen que Jesús es el Mesías, el ungido, el Salvador. Otra de las intenciones es contrarrestar también la negación de la relación entre el Padre y el Hijo, negando también que el Hijo es la única forma de conocer al Padre. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O en Hechos, como vemos que solamente en el nombre de Cristo Jesús seremos salvos. Y otra de las doctrinas que se pretende contrarrestar es la falsa doctrina de que Jesús no ha venido en carne, que no es cierto que Dios sea humano y que Jesús es solamente un ser humano como tú y como yo. Esa es la labor del anticristo. Y ante todo esto, hoy se levantan sistemas, hermanos, en diferentes gobiernos, haciendo estos postulados de que Jesús no es el Señor, de que no es el único que nos puede llevar al cielo. Hay muchas maneras de ir al cielo, ¿sí? Y muchas otras cosas. Pero termino con esto. ¿Qué podemos aprender de este pasaje con respecto a Dios? Primero, versículos 9 y 10 de ese capítulo 7. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. En la Reina Valera va a decir un anciano de días. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello blanco como la lana, y su trono con sus ruedas centelleaba como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían, y al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. ¿Quién es ese anciano? De días. De días porque no tiene principio ni tiene fin. El que era, el que es y el que es por siempre, el eterno, el único Dios que está sentado en su trono, juzgando, el soberano de todo, el creador de toda la tierra. Este es el Señor que Daniel nos está revelando, nos está mostrando. ¿Qué conocemos de este Dios según Daniel? Que este Dios es eterno. Este Dios es eterno. Todos los demás reinos, hermanos, que vimos, han pasado 4 reinos, 4 bestias, un imperio, otro imperio humano, y murió Nabucodonosor, murió Ciro, murió Belsasar, murió Alejandro Magno, murieron los Césares, pero hay uno que permanece para siempre, el anciano de días que gobierna sobre su reino, sobre toda la creación. Segundo, versículo
13 y 14 de Daniel 7, Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas le adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Vi a uno que viene en las nubes. Y como les dije al principio, imaginen, ¿sí? Usen su imaginación de todas estas bestias que salieron del mar. Cuando les digo, y vi a uno que viene en las nubes, no venga a su imaginación Goku, ¿verdad? Que anda en la nube voladora. Pero quizás de ahí tomaron la imagen, ¿verdad? De esta caricatura. A uno que se movía entre las nubes. Pero a diferencia de lo que hoy nosotros estamos esperando, que ese venga entre las nubes, este dice que sube a la presencia del trono, este trono blanco. Sube a la presencia del anciano de días. Lo que Daniel está viendo podría ser la referencia de la ascensión de Jesús, que Hechos capítulo 1 nos dice que fue alzado entre las nubes. Sus discípulos lo vieron subir al trono de ese juez o de ese anciano de días. ¿Y qué le dijo el anciano de días? Ven, toma el reino, se le dio toda potestad, ¿sí? Le dio toda autoridad, poder y majestad, y todos los pueblos, naciones y lenguas le adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino, ¿sí?, no será destruido. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo, el que hoy está reinando y que el Padre le ha dado toda autoridad. Filipenses capítulo 2 nos va a decir eso, ¿verdad? La humillación de Cristo, pero la exaltación de Cristo. Se le ha dado un nombre que es todo sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de lo que está allá en los cielos y también lo que está allá en la tierra y aún debajo de la tierra. Nosotros servimos a ese Señor. Pero hermanos, este es alguien que tenía un aspecto humano. En la versión Reina Valera va a decir hijo de hombre. Es el título que Jesús usó recurrentemente a él, refiriéndose a él en los evangelios. Ese nombre lo usa Ezequiel en todos sus libros. Hijo del hombre, escribe. Este apuntaba a Cristo Jesús, el humano y el divino, el que tiene las dos naturalezas, divina y humano. Y que sí, hermanos, un día lo veremos venir en gloria. Tercero, versículo 22. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. Nos dice que la cuarta, nos habla de la cuarta bestia, pero quiero que pasemos ahora al 26. Los jueces tomarán asiento, y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder, y la grandeza de los reinos.
Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y lo obedecerán todos los gobernantes de la tierra. ¿Para quiénes es el reino de los cielos? Para los hijos del Altísimo, para los santos del Altísimo, para el pueblo de Dios, hermanos. Si bien este cuerno pequeño hizo lucha, peleó contra los santos y en algunos momentos lo venció, el anciano de día nos dice que esto va a ser el final del cuerno pequeño. Se le destruirá, se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. A Satanás un día, hermanos, será lanzado al lago de fuego para siempre. Y los santos reinarán por siempre. Tú y yo, hermanos, los que hemos creído en Cristo Jesús. Hoy, en este tiempo que, aun cuando el Señor Jesús está reinando, no se ha consumado el reino y estamos luchando. Hay reinos humanos, hermanos. De eso nos habla el cuarto punto. Hay reinos humanos y lo vimos. 4 reinos humanos que han pasado. Todos los reinos humanos del mundo son malvados. Todos los reinos humanos del mundo son malvados, hermano. No, hermano, no es el capitalismo el malvado, ni el comunismo. Todos son malvados. No es el malvado allá el que gobierna Venezuela, ni lo es el que gobierna Estados Unidos. Todos los reinos, todos los colores, hoy en día en los partidos políticos, todos son malvados. Si tú te crees que alguno de ellos es bueno, estás equivocado. Todos los reinos humanos son malvados. Incluso si de nosotros quisiéramos prepararnos y decir los cristianos deben reinar y gobernar el mundo, aún los cristianos pueden ser malvados al administrar este mundo, hermanos, porque vivimos en un mundo caído y tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero hay un reino justo y verdadero. Hay un juez único que da y paga al quien lo merece. Y ese es el Señor, nuestro Dios y su Hijo Jesucristo, que reinan por siempre. Y un día, harán juicio para todos. Y a cada uno nos tocará donde debemos ir. Unos a la gloria y otros a la condenación. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura y es claro para nosotros. Debemos estar preparados. Solo hay un Dios justo, nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, Señor nuestro,